Bienvenidos a mi canal, bienvenido a Cosas de la Noche. En esta oportunidad, en este video, te voy a contar 3 historias que tienen que ver con algo impresionante, increíble y que ha quedado registrado en la historia. En estos tiempos de cuarentena se está hablando mucho del fenómeno OVNI, luces extrañas en el cielo, y de los extraterrestres. Bueno, yo te voy a contar 3 historias que quedaron grabadas en la historia y que habla de la presencia de estos personajes que vienen de las estrellas. Teóricamente vienen de las estrellas. Bueno, eso te voy a contar hoy, en el video de hoy. Toda la información está aquí en mi biblioteca. Esta historia se llama La Dama de Azul. Y para eso nos tenemos que remontar a la época de la colonia, cuando habitaban los indios y América era conquistada. Al siglo XVII. En el año 1600, los franciscanos salían a evangelizar a los indios de Nuevo México, la zona de lo que hoy sería la zona de Norteamérica. Muchos de ellos morían a mano de los indios, los comanches que estaban en esa época, los mataban, los sacrificaban. Pero para el año 1630 ya los franciscanos tenían varias misiones instaladas en la región. Bueno, es allí que aparece un fraile llamado Fray Alonso Benavides, que era el jefe de todas las misiones franciscanas. Con asombro notaba que había algunas tribus indígenas que tenían conocimientos del catecismo, de la misa, de los evangelios. Esto les llamó la atención y entonces los interrogó, les preguntó por qué tenían esos conocimientos. Bueno, estos indígenas le contaron que recibían la visita de una mujer blanca, hermosa, vestida de azul, y que ella le impartía conocimientos del Evangelio y también de la misa. Incluso tenían rosarios en su haber. El fraile inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de una monja, por la vestimenta de cómo la describía. Con su asombro, y con ganas de seguir investigando, volvió a España y es allí donde empieza a seguir la investigación. Y sus pares, en ese momento, la llevaron hasta una monja que vivía recluida en un convento en Ágreda, Soria, allí en España. Se trataba de Sor María de Jesús. Ese era su nombre y vivía en ese convento y estaba recluida ahí, no salía a ningún lado. Ella nació en el 1602 y cuando tenía 16 años, su padre donó la casa para que se convirtiera en un convento, en la cual vivía ella y su madre y profesaban su fe. Antes de cumplir los 25 años, fue nombrada abadesa del nuevo convento de la Inmaculada Concepción. La fama que tenía esta monja era que estaba asociada con hechos extraños, hechos paranormales.
entraba en éxtasis e incluso algunos hasta decían que la habían visto volar o levitar. Junto con otros pares, incluso el confesor, también el confesor de Sor María de Jesús, presente. Cuando la interrogaron, ella les dijo que era ella, la mujer blanca, que había evangelizado a los indios comanches en la Nueva España, así se la llamaba, en la Nueva España, que era Nuevo México. Asombrados los frailes, porque ella describió el idioma que usaban los nativos, los describió totalmente, en qué lugares estuvo. No cabía duda que era ella. La interrogaron sobre cómo llegó hasta ahí. Entonces ella les contó que su deseo era llevar la palabra, el Evangelio, hacia la Nueva España. Y sus ruegos habían sido escuchados por Dios. Un día se le presentaron unos seres muy altos, rubios y de una presencia luminosa, que ella los tomó como ángeles, quienes tuvieron contacto con ella y aparte de darle algunas enseñanzas, la llevaron hacia el nuevo continente a bordo de una nube blanca, brillante. Cuando los indios, los comanches o la monja llega desde el aire y es capturada por los indios, la atan a unos palos en cruz, dispuesta a sacrificarla. Estaban dispuestos a sacrificarla. Le quieren tirar las flechas para matarla y, como por arte de magia, las flechas no llegan a destino, se caen, como si la monja tuviera un campo de protección que la protegía en ese momento. Entonces los indios, asombrados, la toman como una diosa y empiezan a adorarla. La monja aprovecha esa ocasión para impartirle los conocimientos del Evangelio, de la palabra. Todo un día estuvo así y al anochecer volvieron los seres altos y rubios y la volvieron a llevar a su convento para que nadie se enterara de que había estado fuera. Estos viajes se llevaron a cabo en un número de más de 400 y la monja fue llevada a distintas partes de la Nueva España para evangelizar a los indígenas. Les regaló rosarios, les regaló atuendos y también un cáliz, hasta un cáliz que ella había sustraído del convento a escondidas. Fray Benavides y toda su comitiva quedaron con la boca abierta, lógicamente, y como coincidían los relatos de los indígenas y el de ella, dieron la cosa como verdadera. Volvieron hacia Nuevo México y Sor María de Jesús, después de esa entrevista, decidió no ir más para aquellas tierras, porque ya había misiones franciscanas que estaban evangelizando y entonces se quedó quieta en su convento. Todo esto le trajo muchos problemas a la monja porque en ese momento la Santa Inquisición empezó a investigarla porque, bueno, tenía revelaciones, fenómenos paranormales, entraba en éxtasis, levitaba y aparte esta historia de que era llevada a otro lugar, lo tomaron como que podía ser una cosa del diablo
y le hicieron un juicio. Pero como ella era muy amiga del rey, muy amiga del rey Felipe IV, con el cual mantenía correspondencia, tenía todo su aval, entonces el juicio quedó en la nada, no la pudieron sacrificar, porque en ese tiempo la Inquisición sacrificaba. Bueno, se salvó de eso, pero le trajo bastantes problemas. Sor María de Jesús falleció a los 62 años. Su cuerpo todavía se conserva incorrupto a pesar de los años que han pasado y está expuesto en el convento, ahí en Agreda, donde ella vivió. Todavía se puede ver, ustedes lo van a ver en las imágenes, se conserva incorrupto. Una monja que era transportada por una nube. ¿Por qué digo que está relacionado con los ovnis y lo extraterrestre? Porque los seres rubios y altos es una de las razas extraterrestres que están catalogadas. Y las nubes brillantes siempre aparecen en los fenómenos de contactados y los fenómenos ovni. Es más, en los evangelios apócrifos también aparecen las nubes brillantes. En el Antiguo Testamento también aparecen las nubes brillantes. Y en el Nuevo Testamento también están las nubes brillantes. Son las mismas que transportaron a los apóstoles y a la Virgen María después que Jesús murió. Pero eso es otra historia. No te vayas porque todavía queda más, ¿eh? Tengo 2 historias más para contarte que te van a asombrar. Si no lo sabías, bueno, esto lo he sacado de esta revista Reporte OVNI, de la cual fui corresponsal muchos años atrás, y esta información la saqué de aquí y me pareció interesante para ustedes. Pero también de la Dama Azul vas a encontrar en Google muchos datos. Me pareció un dato curioso e interesante de algo que de la época de la colonia, y tiene que ver, mi opinión personal y la de muchos, con ovnis y con extraterrestres. Seguimos, El fenómeno ovni tiene muchas historias que parecen increíbles, y esta es una de ellas, la que te voy a contar ahora. Se trata del caso de Howard Menger. Howard Menger, este caso arranca allá por el año 1942. Es una persona que tenía contactos. Su primer contacto que tiene con el fenómeno ovni es cuando apenas era un niño. Se encontraba jugando en un lugar, en un bosque, con su hermano, y fueron testigos del avistamiento de 2 objetos brillantes en el cielo, uno de los cuales descendió hasta cerca de donde estaban ellos y el otro se quedó posado entre las nubes. Fue allí cuando tuvieron su primera experiencia. Por curiosidad se acercaron hacia ese objeto que no hacía ningún ruido, y luego de observarlo a una distancia de 3 metros, el objeto se disparó hacia el cielo, se unió al otro objeto que estaba esperándolo y desaparecieron en el firmamento. Esa experiencia corrieron a contársela a sus padres, pero bueno, en ese momento no le creyeron. 2 años después, Menger vuelve a tener contacto, ya tenía 10 años, en una oportunidad que estaba solo en el bosque, paseando o jugando. Es cuando a los 10 años iba a ser testigo de una experiencia que no olvidaría jamás. Cerca de un arroyo, por donde él andaba solo, alcanza a ver a una mujer que estaba vestida de una manera especial, con ropa translúcida, brillante. Era tan translúcida la ropa que dejaba ver sus formas.
A pesar de su corta edad, Howard manifestó que esa presencia emanaba una energía muy fuerte y que él asimilaba con el amor, sentía como una atracción a pesar de su edad. Esta mujer le dijo que estaban teniendo contacto con los suyos en el planeta y que no se preocupara porque estaban velando por él. Por supuesto, con 10 años mucho no entendía, pero quedó impactado con esa experiencia. 10 años después, Howard tiene que hacer el servicio militar y para eso lo acuartelan en el sur de los Estados Unidos. Pero como a él le gustaba mucho, simpatizaba mucho con el país vecino, con México, aprovechaba sus permisos para ir a pasear a Ciudad Juárez, Chihuahua. Es allí que en una de sus caminatas es interceptado por un auto de alquiler, a bordo del cual iba un hombre rubio, de pelo largo, que le insistía que subiera al auto, porque tenía algo que decirle. Menger desconfió y no lo hizo, siguió caminando. Unas cuadras más adelante, otro hombre lo intercepta y lo llama por su nombre. Se identifica con Howard y le dice que es una persona del espacio, un visitante del espacio. Se manifiesta que ellos están teniendo contacto ya con muchas personas y que allí, en México, son muchas las personas que saben de su existencia y de su procedencia. También le dijo que ellos tenían contacto ya desde mucho tiempo, desde la época de la conquista, con esa gente de la tierra, de esa zona, y que le habían obsequiado muchos objetos increíbles. Hablamos de la época de la conquista. Después de este suceso, Howard es asignado a un destacamento en Hawái, donde tiene que seguir haciendo su actividad. Es allí que una noche siente una sensación irresistible de irse a un lugar apartado, no sabiendo por qué, y es allí donde vuelve a tener un nuevo contacto. En una zona de cavernas vuelve a ver a una mujer con una vestimenta brillante, también transparente, y que dejaba ver sus formas. En este caso, la mujer no era rubia, era morocha, de ojos oscuros, pero le transmitía la misma sensación, la misma energía de amor que había sentido cuando era niño ante aquella mujer rubia. Una vez finalizado el servicio militar, Menger vuelve a los Estados Unidos y en el año 1946, recorriendo el lugar que solía visitar con su hermano, sintiendo esa necesidad de apartarse, de ir hacia ese lugar, en una noche, es cuando vuelve a tener otro contacto y vuelve a aparecer la mujer que él había visto de niño. Cuando se disponía a regresar a su casa, una luz como un relámpago ilumina el cielo y aparece una gran nave que se posa en el suelo, de la cual salen dos tripulantes rubios, altos, de cabello largo, que detrás de ellos aparece la mujer que él había visto de niño, la rubia, que le transmitía tanto pero tanto amor. En este caso, mantiene un diálogo con esta mujer, le dice que se llama Marla y que es de Venus y que tenía 500 años de edad. Le cuenta a Menger
que él era la reencarnación de un personaje de Saturno, del cual ella estaba enamorada y amaba, y que aún seguía amando. Por eso había hecho tanto trayecto para volver a verlo. Lógicamente asombrado, Menger quedó en un mundo de confusiones. Los seres se subieron de nuevo a la nave y desaparecieron en el firmamento. Como Menger tenía muchos contactos, muchas experiencias con el fenómeno ovni, decide escribir un libro donde cuenta todas sus experiencias. Esto fue publicado en 1959. El libro iba acompañado de un disco con música presuntamente compuesta por los seres del espacio. Y también en el libro enseñaba cómo estos seres le habían impartido conocimientos para fabricar un motor de energía. Lógicamente que esta historia en su momento tuvo mucho revuelo, muchas presiones en aquella época para él. Tenía detractores que lo perseguían, pero bueno, él seguía adelante como todo contactado. Un día, debido a sus experiencias, iba a ser entrevistado por un personaje de aquel momento y había mucha gente que lo quería ver de cerca. En esa oportunidad, cuando le están haciendo la entrevista, Menger observa que entre la gente estaba la mujer que él había visto y había asistido a esa entrevista. Lo cierto es que esa mujer tenía un nombre, se llamaba Constance Weber y aseguraba ser la mujer de Venus que él había visto. Menger, atraído por esta mujer, dejó a su esposa y se casó con ella. Se casó con la venusina. Constance Weber y él le dieron mucha importancia a los mensajes de la cual ella era portadora. Ella también escribió un libro que se llamaba Mi amante Saturnino, donde contaba cómo se relacionó con Menger y donde explicaba que Menger era la reencarnación de un personaje importante de Saturno. Lógicamente que los detractores estuvieron mucho por detrás, hubo mucha presión y Menger tuvo que irse del lugar donde estaba por las persecuciones, por los detractores y radicarse en otro lugar con su familia. Desapareció un tiempo hasta que en 1967 vuelve a aparecer para dejar un último mensaje. Cuenta que en el año 1956 en Nueva Jersey, así se dice, en Nueva Jersey, vuelve a tener un contacto, un avistamiento, donde una bola de fuego se acerca a la Tierra, desciende y de la cual bajan dos seres con trajes brillantes, rubios también, pelo largo hasta los hombros, y que en ese momento él volvió a sentir miedo, tuvo miedo en ese momento. No obstante, los seres le dijeron que venían en son de paz y que traían un mensaje de amor y paz para la humanidad. En estos contactos que él tuvo, bueno, le contaron que la Tierra era como un Armagedón donde se iba a librar una batalla, o se estaba librando una batalla, y que había un grupo muy fuerte en la Tierra que dominaba en todos lados, que tenía muchos conocimientos tecnológicos y que aprovechaba también el poder mental para manipular a la gente. Ese grupo era muy fuerte y iba a ser el responsable de las guerras y de todos los tumultos que iba a tener la Tierra. Lo cierto es que, bueno, una historia increíble. Menger se casó con la chica de Venus y esta chica permaneció con él todo el tiempo. Hay imágenes de la supuesta venusina y fueron un matrimonio, no se separaron
hasta el fin de sus días. Una historia, la verdad, increíble, que forma parte del mundo de los ovnis, de las experiencias de los contactados, y seguramente, tal vez no la sabías, pero bueno, yo te la conté. Así que, segunda historia increíble del tema ovni y fenómeno extraterrestre. ¿Qué te parece? La tercera historia que tengo para contarte raya lo insólito y lo increíble, pero fue verdad, y fue publicada por distintos medios de importancia en aquel momento. Año 1936, bajo el título de "Una tribu caníbal se comió a 6 extraterrestres", se contaba la historia de los hechos acontecidos en una selva amazónica, en las tierras del Brasil cercanas al Mato Grosso. Año 1936. El doctor Fritz Greder, un suizo antropólogo, estudiaba la vida y las costumbres de las tribus de esos lugares en el año 1988. Supo ganarse la confianza de los jefes de estas tribus, que son muy violentas, belicosas, y así pudo hacer investigaciones sobre sus costumbres y su vida. Uno de estos jefes, con el cual mantuvo una confianza y una amistad, si podemos decirlo así, fue el que le contó estos hechos que acontecieron en aquel tiempo, año 1936. Este cacique, jefe de la tribu, contaba con 100 años en aquel momento, pero a pesar de su edad, tenía la mente lúcida y recordaba los hechos que habían acontecido. Él le contó que estos seres llegaron a bordo de una nave luminosa, que parecía una luz muy fuerte, y que eran 6. Estos seres les hablaron en su dialecto nativo y les dijeron que venían en son de paz. Fueron aceptados, de primera fueron aceptados, y permanecieron con ellos durante 2 días. Las buenas relaciones llegaron hasta ahí. Los caníbales no son de mucho confiar. Y en uno de esos días vieron que estos seres se comportaban de manera extraña y los descubrieron que estaban investigando a uno de los niños de la tribu. Esto les causó desconfianza y entonces, en una reunión que tuvieron, una junta, decidieron matarlos y comerlos. ¿Cómo eran estos seres según este anciano? Eran de baja estatura, no mayor que la estatura de un niño de 10 años, cabeza desproporcionada, o sea, cabezones, los ojos grandes y oscuros, y la piel de un color parduzco, o sea, como los grises. Este color les llamaba la atención y bueno, le hicieron pensar que a lo mejor se trataban de animales y que por eso podían comerlos. Cuando describió el sabor de la carne, dijo que era muy parecido a lo que es el pescado y que estos seres se cocinaron muy rápidamente. Tenían extremidades, tanto brazos y piernas, muy delgados y la particularidad de que tenían membranas entre los dedos, tanto en las manos como en los pies. El doctor Greder le preguntó si habían comido otro tipo de carne. Bueno, el caníbal le dijo que el sabor de la carne humana era muy parecida a la carne de cerdo, que cuando más grande
es la persona, más tiempo tienen que cocinarla. En cambio, estos seres, dice que se cocinaron enseguida, que eran muy tiernos. Cuando el doctor le preguntó por la nave, qué pasó con la nave, el anciano le dijo que bueno, era una luz brillante que ellos veían en la noche y que después que asesinaron a estos 6 extraterrestres, la luz desapareció. Esto les trajo a ellos un poco de culpa, pero bueno, ya se los habían comido. Una historia que ganó los medios en ese momento, te muestro allí en las imágenes cómo quedó reflejado y que raya lo insólito y lo increíble. Si no lo sabías, bueno, yo te lo he contado. Cosas de la noche y estas 3 historias insólitas, increíbles, que tienen que ver con el fenómeno OVNI. Si te gustó el video, dale like, activa la campanita y suscríbete si todavía no te has suscrito, porque vienen más cosas, ¿eh? Vamos a seguir hablando de misterios, vamos a seguir haciendo videos que tengan que ver con estos temas e incluso podés sugerir algunos también. Gracias por seguirnos, gracias por seguirme, por estar allí y bueno, nos vemos en el próximo video, Cosas de la Noche. Muy buenas vibraciones para todos ustedes.